Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una de nuestras nuevas sesiones online de la línea Startup Tour, que como algunos ya sabréis, es una línea en la que intentamos presentar los proyectos con sus propios emprendedores para que nos cuenten un poquito de primera mano, tanto si han tenido un caso de éxito como si no ha sido el caso, un poco las andanzas propias de un emprendedor y poder aprender un poco con ellos y de ellos en nuestras propias empresas. En este momento tenemos la aventura asiática con Alfonso Ballesteros, que nos va a dar a conocer sus andanzas por Hong Kong, ¿vale? En el continente asiático, donde lleva ya casi 20 años establecido y donde ha montado más de 2 empresas. Y bueno, no me voy a adelantar porque prefiero que os lo cuente él. Y bueno, antes de empezar, os quería presentar a mi compañera Catalina, que también es del equipo de Puerta Innovación. Ella también va a estar aquí del otro lado, ¿vale? Así que más adelante, si tenéis alguna duda o alguna cuestión, nos decís. Aprovecho para recordaros que nuestro espacio se encuentra dentro del casco antiguo de Madrid, a escasos metros de la Puerta de Toledo. Somos un espacio que conecta empresas emergentes con proyectos tecnológicos innovadores y actualmente damos servicio flexible de espacios de coworking. Además, pertenecemos al Ayuntamiento de Madrid y formamos parte también de la rama de Madrid Innovation, junto con otros hubs de innovación como serían la NAVE, Aravaca Innovation Lab y el International Lab. Así que bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por formar parte de esta sesión tan interesante con Alfonso Ballesteros. Si alguno de vosotros estuviera interesado en nuestros servicios, no dudéis en contactarnos por el correo electrónico puertainnovación@madrid.es o en cualquiera de nuestras redes sociales donde ya habéis visto anunciada esta sesión, como pueden ser Twitter, Instagram, LinkedIn y como ya sabéis también, esta sesión se está grabando para que después podamos subirla a nuestro canal de YouTube y si os habéis perdido algo o ha fallado la conexión, que no dudéis en contactar otra vez con este webinar. No quito más tiempo porque hemos venido a hablar con Alfonso sobre cómo es emprender en el continente asiático y espero que os guste la ponencia. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, no dudéis en interrumpirle, que os lo va a decir ahora él. Ha fundado, bueno, ha hecho muchas cosas, Alfonso, ¿vale? Pero para recolectar un poquito de información así, no extenderme demasiado, os diré que es fundador y director de Crossbow Consulting y que ya hemos tenido la suerte de contar con él en otras sesiones de formador, que sabéis que son nuestras líneas de formaciones en las que un emprendedor también da a conocer un poco su expertise y ya nos está dando consejos de cómo podemos emprender en el continente asiático y por qué el ecosistema de Hong Kong merece tanto interés por nuestra parte. Así que bueno, todo vuestro. Alfonso, tienes la palabra y cualquier cosita nos decís. Muchas gracias, Marta. Bueno, antes que nada, daros las gracias por tenerme una vez más aquí en Puerta Innovación y encantado, Cata. Y bueno, voy a compartir pantalla. A ver. Y como comentaba Marta, pues os voy a ir contando un poco mi trayectoria en Hong Kong. Yo llevo 19 años aquí en Hong Kong y he pasado por varias fases y lo que voy a hacer es cubrir una serie de temas, ¿vale? Y vamos a buscar que sean útiles, amenos y en la medida de lo posible también interactivos. Entonces, yo os iré contando mi experiencia desde que llegué como becario en 2004 hasta la actualidad. Por en medio, cuando tengáis cualquier duda, podéis preguntar por el chat o podéis directamente abrir el micrófono y preguntarme. Encantado de ir interactuando sobre la marcha. Eh, Independientemente de las conversaciones que podamos ir teniendo, que vayan surgiendo así, lo que voy a buscar es contaros primero una visión general de mi trayectoria aquí. Luego dar unas pinceladas de lo que más me llamó la atención al emprender en Hong Kong y emprender en general. Y luego, posteriormente, daré ya consejos que creo que pueden ser útiles para emprendedores y en concreto para alguien que pueda querer tener un proyecto en Asia. Entonces, vamos a ir comenzando. A ver, voy a colocar esto un poco para que estén muy bien. Vale. Pues nada, esta es la estructura principal un poco de mi presencia en Hong Kong. De 2004 a 2005 fue la beca.
que fue muy importante para mí realmente, como en el caso de mucha gente, se podría decir que me cambió la vida, ¿no? Para mucho mejor. Es una beca del ICEX, aplicas en torno a marzo o abril, después entras en el programa, es un máster en Madrid, está francamente bien y cuando terminas la parte, digamos, em, la parte, digamos, más académica, te envían un año a una oficina comercial alrededor del mundo. Tú tienes derecho a solicitar una oficina en concreto. Después, según tu perfil y según las notas que hayas sacado, pues te corresponderá o te darán el destino que tú has pedido o te asignarán otro, ¿no? Yo pedí Hong Kong y afortunadamente me lo dieron y entonces llegué aquí en 2004. Hicimos un breve curso de mandarín, aunque en Hong Kong no se habla mandarín, con lo cual eso ya dio para algunas anécdotas y tal. Y entonces, para mejor rentabilizar ese curso, pues pedimos permiso a la oficina comercial para que nos dejaran ir a Beijing a aprender mandarín y efectivamente nos dejaron y eso fue parte de la experiencia muy interesante. Entonces, durante todo 2005, ayudando a empresas españolas a venir aquí a Hong Kong. De 2006 a 2007 fue la segunda fase, ayudando a una empresa española a abrir oficina aquí en Hong Kong. La abrí yo y la estuve dirigiendo yo durante un año y ahí es donde me di cuenta que realmente, bueno, era más factible de lo que yo había pensado antes, ¿no? Me di cuenta de que abrir una oficina, pues me veía capacitado porque ya lo había hecho y entonces ahí es donde me surgió la idea de lanzarme a emprender. Tenía unos ahorros, además todo esto era antes de la crisis financiera. Entonces había un nivel de optimismo, digamos, en el aire que quizá en años posteriores pues no ha sido tan marcado, ¿no? Pero en ese momento estás en la otra punta del mundo, ves oportunidades en todas partes, tienes unos ahorros, tienes ya una experiencia previa en haberlo hecho y en ese momento pues dije, venga, adelante, ¿no? Y me lancé. Y fue cuando creé mi empresa que se llamaba TradeWinds y me dediqué fundamentalmente en un principio a hacer import-export, que era un poco lo que habían en aquella época sobre todo, ¿no? Poco a poco fue evolucionando a que cada vez se me iba acercando gente pidiéndome consejo para los proyectos que iban a emprender en Hong Kong, en China o en general en Asia. Y poco a poco, como línea de negocio que después se acabó convirtiendo en lo principal, me fui convirtiendo en consultor. Y fue de manera, ya digo, muy, muy gradual y muy orgánica. Y después, ya en 2014, surgió la posibilidad de aplicar al puesto de secretario general de la Cámara de Comercio de España en Hong Kong. Y entonces, pues apliqué al puesto. La verdad es que se presentaba mucha gente, pero afortunadamente, como yo ya tenía, digamos, una trayectoria pues notable, porque en aquella época pues ya llevaba 10 años aquí y además por mis experiencias previas en TradeWinds había sido miembro de la Cámara de Comercio, con lo cual la conocía bien por dentro a nivel de usuario, digamos. Y aparte estaba familiarizado con organizar eventos, con dar charlas. Como veremos después, pues la verdad es que encajaba en el perfil, me seleccionaron a mí y fue una época también francamente bonita. Hicimos muchas, muchas cosas en esos 5 años, como ahora os enseñaré. Y a raíz de esa experiencia, pues ya me di cuenta de que tenía ganas de volver a emprender, ¿no? Y en este caso, como tengo realmente un espíritu emprendedor y una pasión por las startups, pues me lancé con Crossbow en 2019 a ayudar a startups occidentales a entrar en los mercados asiáticos aprovechando las ventajas de Hong Kong. Y eso es lo que he venido haciendo hasta ahora. Entonces, con esta visión general,
Ahora os voy a ir enseñando un poco las distintas fases. A ver, vale. Lo primero, para repasar un poquito, porque mucha gente se ubica, pero hay algunos que quizá no. Em, a ver. Hong Kong está en el sur de China, lo vemos aquí en el mapa. Es una antigua colonia británica, volvió a ser China en el 97 con un acuerdo durante 50 años para mantener su estatus especial. Con lo cual en Hong Kong se habla chino, cantonés, que es distinto al mandarín. eh, Se habla chino cantonés y se habla inglés. Y es una ciudad que tiene una mezcla fascinante de Oriente y Occidente. Es muy, muy china y es muy occidental para algunas cosas. Y es muy cosmopolita y es una ciudad que la verdad es que te recibe con los brazos abiertos. Enseguida sientes que es tu ciudad, te sientes en casa. Aquí vemos un ejemplo en la foto aquí abajo, bueno, tenemos una panorámica de Hong Kong con la visión más estereotípica, digamos, de la ciudad. Y luego vemos, por ejemplo, este tipo de construcciones en donde llega a haber en un bloque de edificios 6.000 personas, ¿no? O sea, son realmente los bloques de edificios aquí son más grandes que muchos municipios en España, ¿no? Y bueno, Hong Kong es una ciudad de 7,5 millones de personas. Durante muchos años, varios años, ha sido la ciudad más visitada del mundo, con casi 70 millones de visitantes. Y la verdad es que es una ciudad fascinante. Yo vine aquí para un año, en teoría, con la beca del ICEX. Y bueno, y me enamoré de la ciudad porque es un sitio increíble, tiene un ritmo endemoniado. Yo en la época en la que llegué todavía se trabajaba los sábados, en plan como algo normal, como mínimo la mitad del día. Y la verdad es que es una ciudad que no duerme, o sea, hay actividad constantemente. Entonces, llegué aquí con una beca del ICEX, aquí me tenéis con 25 añitos y aquí es el equipo de la oficina comercial de aquella época, que viéndolo en blanco y negro casi diría, casi parece que somos del siglo pasado, pero no, o sea, esto fue en 2004 y la verdad es que fue una época muy, muy bonita. Y después de la oficina comercial, pues ya hice la segunda fase y ya fue cuando llegó la época de TradeWinds que os comentaba anteriormente. Comenzó sobre todo, pues eso, con import-export, hacia artículo promocional, originalmente en China, entonces me especialicé bastante en el tema del sourcing en China, como varios españoles en aquella época, pero sobre todo la gente se iba a Shanghai. Entonces yo decidí que dentro de la moda que había de irse más a Shanghai, algunos a Guangzhou y menos a Beijing, pues yo decidí que prefería ser cabeza de ratón antes que cola de león, digamos, en una ciudad a lo mejor que estaba generando menos atracción que Shanghai en aquella época, pero bueno, yo a medida que pasaban los años, pues yo iba siendo ya de los que más experiencia tenían. Me especialicé en Hong Kong y la verdad es que estoy muy, muy contento porque de toda la gente que fue, por ejemplo, a Shanghai, luego hay mucha gente que se ha ido volviendo, ¿no? Y a medida que han ido evolucionando las cosas, pues yo realmente ahora soy, también se nota un poco por las canas, soy un poco los ancianos del lugar, ¿no? O sea, ya voy siendo de las generaciones que llevan aquí más tiempo. Entonces, bueno, aquí me veis en una charla que dimos en Casa Asia en 2011 que representa un poco la transición de ir haciendo el sourcing y también durante un tiempo fui importador de productos españoles. Fue cuando poco a poco me fui convirtiendo en un consultor, ¿no? Y a mí me gusta siempre explicar que en cierta manera en esa época, al hacer tantas cosas, fue donde realmente aprendí a ser consultor, no consultor de, digamos, de haber leído reports o hacer estudios de mercado basados en focus group, que también los hice, sino realmente de pisar la calle y de descubrir
cosas viviéndolas uno mismo, comprando uno mismo, vendiendo uno mismo, y ahí es donde realmente te conviertes en un Sherpa que puede acompañar a los demás porque tú lo has vivido de primera mano, ¿no? Entonces, después de TradeWinds, de toda esa época y de haber ayudado a otros a poner en marcha toda una serie de proyectos, pues la verdad es que llegó la época de la Cámara de Comercio y fue muy bonita, porque además pude volcar toda la experiencia que había ido acumulando en todos esos proyectos, ¿no? Entonces, una de las cosas a destacar es que en el año 2015, al poco de entrar, pues en la Cámara de Comercio participamos en las negociaciones que hubo entre AENA, el consulado, la oficina comercial y Cathay Pacific para que por fin hubiera un vuelo directo a España. Al principio no estaban seguros de si iba a haber una rentabilidad en la línea. Afortunadamente se decidieron a aprobarlo porque antiguamente había habido un vuelo directo que no terminó de funcionar bien. Si no me equivoco, fue uno de Air Europa hace muchos años. No terminó de funcionar bien y eso lo dejó un poquito parado. Finalmente se decidieron en Cathay Pacific, que tiene código compartido con Iberia, porque son del mismo grupo, se decidieron a lanzar un vuelo a Madrid. Acabó teniendo una, una frecuencia de 4 vuelos por semana, que iban llenos todos, y lanzaron otro a Barcelona y también acabó habiendo una frecuencia de 3 vuelos. Con lo cual, de no tener vuelo directo, acabamos teniendo 7 vuelos semanales a España. Todo esto antes del COVID. Ahora, si no me equivoco, está volviendo todo, pero vamos, la verdad es que eso fue uno de los grandes éxitos, que obviamente no fue éxito en exclusiva ni mucho menos de la Cámara, pero sí que ayudamos a través de canalizar la información que nos daban nuestros miembros, que ayudó a convencer a Cathay Pacific de que efectivamente había una demanda. Otro de los momentos álgidos, digamos, de esa época, y está relacionado un poco con esta, es nos pusimos en contacto con el Foro de Marcas Renombradas, que son los que organizan los premios Amigos Marca España. Y entonces les explicamos que había presencia española aquí notable y que había varias empresas de Hong Kong que habían tenido una relación muy estrecha con España, como Hutchison Ports, que hizo una inversión de 4.000 millones en el puerto de Barcelona, Cathay Pacific, que lanzó el vuelo directo. Hay aquí un colegio español, bueno, un colegio local, pero gestionado por unos dominicos españoles que llevan 40 años aquí. Entonces les explicamos que había una serie de elementos de presencia española que merecían ser tenidos en cuenta. Les gustó la idea y vinieron aquí a dar los premios Amigos Marca España y Amigos de las Marcas Españolas. La verdad es que fue un evento que tuvo una repercusión muy grande. Vino aquí el representante, el alto comisionado para la marca España, que eh, tiene rango de ministro, con lo cual fue una representación a un nivel muy alto y fue un evento muy recordado. Entonces es un ejemplo del tipo de actividades para unir ambos territorios, ¿no? Posteriormente, lo que podemos ver es que en la Cámara de Comercio hubo un año que hicimos hasta 52 eventos en un año y tocábamos a uno por semana y hacíamos desde seminarios hasta happy hours de networking, pero también había eventos culturales. Es decir, tratábamos de tener un poquito de ambas cosas. Entonces había negocios y había lo que llamábamos lifestyle, que también estaba relacionado con los negocios, porque al promocionar el estilo de vida español, pues promocionábamos la comida, la bebida, el turismo hacia España, el aprender español, etcétera, etcétera. Entonces a lo largo del año teníamos muchas actividades. El proyecto estrella de esos años fue el Spain Means Business. Hicimos eventos al más alto nivel. Hicimos uno, por ejemplo, sobre Smart Cities.
comparando Barcelona y Hong Kong, una serie de elementos. Hicimos eventos con el IS, con el IE, eventos con el BBVA, con Santander. Hicimos realmente una serie de eventos que llegó a ser muy respetada en la comunidad local. Hicimos eventos con el Economist, les apoyamos también en algunos eventos, fuimos supporting organization, con lo cual acabamos estando muy integrados en todo el network de eventos de alto perfil en Hong Kong. Y Alfonso, bueno, aquí me veis, por ejemplo, con el equipo de la Cámara y como Alfonso, una veis, consulta. se trata de un equipo joven donde iban cambiando los becarios constantemente, ¿no? Y entonces, como lo cortés no quita lo valiente, aquí veis a mano derecha que vino la tuna de Guangzhou, que hay una tuna española en Guangzhou, vinieron a visitarnos y entonces fue muy divertido porque hacíamos también la Feria de Abril, una fiesta Ibiza, o sea que era muy entretenido y era Alfonso, siempre de negocio, ¿sí? sí, sí me vale, perdóname que te interrumpa así, pero es que te quería hacer una consulta sobre justo la slide anterior, lo que estabas comentando de que al final conseguisteis empaparos de la cultura y trasladar un poco también la cultura española para allá. Te quería consultar qué era lo que más les llamaba la atención a ellos a la hora un poco de la tradición española, la cultura y un poco la gastronomía incluso, y cuál es la diferencia justo bajo la otra perspectiva en tu caso, qué es lo que más te llamaba la atención o a la hora de establecer este tipo de networking y estos eventos con ellos, que al final, pues porque nos dices que hay una tuna, porque eso no hay que se lo crea si no es por la foto, pero cómo se llega también un poco a reforzar estos vínculos. Pues la verdad es que lo que más les llama la atención es un poco los estereotipos, ¿no? Que son conocidos, les gusta mucho la gastronomía en general, las tapas les llaman la atención, entre otras cosas porque no sé si estáis familiarizados con que los platos del sur de China más típicos de Hong Kong se llaman dim sum y vendría a ser como una especie de tapitas chinas porque son todo pequeñas unidades que se ponen en una mesa que va dando vueltas Delicioso. en el centro, lo puedes mover, y entonces es típico que vaya la familia entera o un grupo de amigos a compartir, y entonces realmente la cultura de compartir pequeños platos es algo donde encuentran una similitud, y entonces las tapas por un lado se les hacen exóticas y al mismo tiempo se les hace muy cercano a lo suyo, ¿no? Entonces eso les llama la atención, les atrae. Luego el flamenco, la verdad es que les fascina, es una cosa, fuimos durante el año que estaba en la beca, fuimos a un espectáculo de Sara Baras y la gente estaba emocionada. Luego veías a niñas chinas pequeñitas taconeando al salir del evento, emocionadas como con muchas ganas de aprender, ¿no? Entonces, todo esto les llama mucho la atención. De España les encanta Barcelona, les encanta Gaudí. Es una cosa muy típica de Asia. Bueno, nos gusta a todos, pero realmente es una pasión lo que sienten por la obra de Gaudí. Les encanta el fútbol. Aquí hay un representante de la liga, ahora es una representante y es de las típicas conversaciones un poco para abrir, para romper el hielo, ¿no? Y entonces, y luego por parte nuestra, pues de las cosas que te llaman la atención al llegar aquí, los edificios se construyen y se reparan con bambú, los, que es de las cosas que más te llaman la atención. También es la ciudad del mundo con más rascacielos. Hay rascacielos más altos en Dubái o en otros lugares, pero el número de rascacielos, Hong Kong es únicamente rascacielos. No hay edificios que pudiéramos considerar, entre comillas, normales. Aquí es un territorio muy pequeño. Hong Kong es un territorio que es un tercio de Mallorca y viven 7,5 millones y lo visitan 70 millones. Entonces, y además la mitad es parque natural, con lo cual hay 7 millones en un territorio que sería una Ibiza y dos Formenteras, pero además la mitad es parque natural. Es decir, estás metiendo 7 millones en media Ibiza. Claro, hay más de 1.100 rascacielos. Casi nada. Entonces
es impresionante, es fascinante y todo está a 15 minutos, porque es otra cosa que choca mucho. Claro, como hay tanta densidad de población, tienes edificios enteros de restaurantes o de tiendas, etcétera. Entonces, en 15 minutos caminando, tienes todo lo que puedas necesitar, porque claro, esas tiendas sobreviven porque encima tienen un bloque de 6.000 personas, con lo cual no tienen ninguna dificultad. Entonces, realmente es un lugar fascinante y lo recomiendo mucho para venir a visitar, porque aparte de lo fascinante que es Hong Kong, tiene al lado Macao, que es antigua colonia portuguesa, estás a menos de una hora en ferry, y tienes al lado China continental, que es otra locura en sí misma, con lo cual la verdad es que muy, muy recomendable. Estamos tardando en ir para allá, Alfonso. Nos pregunta José de Beta. Bueno, más que pregunta, afirma. Dice que las vistas de Hong Kong desde el Hotel Intercontinental son espectaculares. No sé si tú has tenido la suerte de verlas, pero bueno, José, si quieres hacer Sí, algún comentario, no dudes en conectar el micro que... Creo que era a las 10 de la noche, ¿no? Cuando está el show, ¿no? Tremendo. a las A las 8, 8. pero sí, sí. Efectivamente, yo la verdad es que, hombre, no soy imparcial, ¿no? Pero para mí sigue siendo, aunque hay sitios que van haciendo edificios impresionantes, la combinación en concreto de Hong Kong sigue teniendo el skyline más impresionante del mundo, en mi opinión. Y se siguen haciendo rascacielos y la verdad es que y los rascacielos que hay van haciendo un upgrade a las luces que tienen y hay un show a las 8, que es el que estaba mencionando, que la verdad es que es impresionante. Es el show de las luces y es muy bonito, es muy vistoso. Y precisamente desde la zona de Kowloon, que es desde donde se ve toda la ciudad, ahí hicimos con la Cámara de Comercio, ganamos un récord Guinness, que esta es una de las anécdotas que más me gustan. Montamos la clase de flamenco más grande del mundo y logramos 268 personas bailando flamenco a la vez. Queríamos lograr un impacto en los medios y entonces teníamos que hacer algo que llamara la atención. Y una chica local que ha creado el Colegio Internacional Español de Hong Kong, que no existía, pues esta chica tuvo la idea, estaba en nuestra junta directiva y tuvo la idea de montar la clase de flamenco más grande del mundo. Y al principio todo el mundo pensaba, pero qué idea, ¿no? Pero rápidamente dijimos, es que es una idea magnífica. Nos lanzamos y funcionó y la verdad es que es de las anécdotas más divertidas, ¿no? De aquella época. Teníamos también festival de cine, la verdad es que estaba muy bien. Entonces, lo que me di cuenta es que yo cuando llegué a la cámara, por volver a traerlo un poco al tema un poco emprendedor, cuando yo llegué a la cámara, la cámara acababa de perder las subvenciones. Y entonces tenía que reinventar su modelo de negocio. Yo cuando llegué teníamos que ser completamente autosostenibles. Entonces me di cuenta de que yo estaba reportando a una junta directiva, tenía que hacer fundraising constantemente, tenía un equipo de gente joven que cambiaba constantemente y teníamos que estar buscando el product market fit porque estábamos buscando constantemente qué le podía interesar a los socios. Y digo, sinceramente, esto es una startup bajo otro nombre. La gente piensa en las cámaras y piensa que es más bien como, digamos, casi como si fuera un ministerio, y las que hay en España tienen una entidad que las hace funcionar, digamos, de esa otra manera, pero las que están en la otra punta del mundo se parece mucho más a una startup. Entonces empecé a aplicar criterios Lean y al final de los 5 años logramos los mejores resultados de la cámara en 28 años. Y fue gracias a gestionarla como una startup. Te quería consultar una cosa, Alfonso, al hilo de lo que estás diciendo, ¿notas mucha diferencia entre esas subvenciones en emprendimiento que ofrecen en Hong Kong en comparativa con España? Concretamente ciertos núcleos como pueden ser Barcelona, Madrid, Valencia, como las más destacadas, digamos, ahora mismo. Bueno, para ser sincero, no estoy lo suficientemente familiarizado con las ayudas que hay en España para poder comparar porque suele haber muchos detalles y además
El problema es que, por lo general, cuando ves las ayudas que hay en cualquier lugar del mundo, suenan bien todas. Y como dicen en inglés, el diablo está en los detalles. Es luego cuando tienes que mandar los papeles, lo aprueban, no lo aprueban, esto va bien, esto no va bien, ay, justo esto no me entra. Tendría que tener más experiencia directa en España como para Ujú. poder comparar. Vale, y hablando Realmente, solamente de allí, de Hong Kong, notas que hay bastantes ayudas. cada vez más, cada vez más. Hong Kong por lo general no tiene una cultura tanto de subvención como puede haber en Europa. Es más de facilitarte o de darte ciertas cosas gratuitamente. Pero a lo largo del tiempo se ha ido extendiendo en las ayudas también y ahora realmente hay ayudas muy interesantes que suelen ser, las hay a fondo perdido, digamos, pero en muchas lo que hacen es que te ayudan y te devuelven una parte muy sustancial que puede llegar al 70%, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los gastos de marketing hay un programa que puedes pedir una cantidad muy sustancial, si no me equivoco, puede ser hasta 300.000 euros para gastos de marketing en el sudeste asiático y para gastos de marketing en China. Con lo cual podrías pedir en ambas direcciones y eso te incluye vuelos, hoteles, asistencia a ferias, medios sociales, etcétera. Es decir, tú vienes aquí, te estableces aquí, es fácil y rápido establecerse y desde aquí puedes abrir mercado por toda la región. También tienes ayudas para contratar a gente, tienes ayudas después en el Centro Tecnológico de Hong Kong, del que soy mentor, tienes también programas de matching, es decir, aquí hay el Centro Tecnológico hace inversión en algunas startups a condición de que haya un inversor privado que sea el lead investor y entonces ellos en todo caso hacen matching en esa cantidad. Hay toda una serie de programas y la verdad es que es cada vez más, hay cada vez más apoyos de todo tipo. Y es más compatible también a la hora de emprender. Nos cuenta otra vez José de Beza que lo único malo es el coste de alquiler. Es muy caro el nivel de vida en Hong Kong. Sí, es un poco el problema. Hong Kong ha sido durante muchos años la ciudad más cara del mundo para vivir, entonces es muy caro. Pero ¿qué ocurre? Porque es un gran centro en el que se mueve muchísimo negocio. Entonces, luego lo explicaré un poquito más adelante, pero la clave es que aquí está la mayor concentración de headquarters regionales de toda Asia. Con lo cual, es un poco lo que hacemos por conectar un poco lo que estaba contando de la cámara, sigo un poquito para contaros lo que hago ahora en Crossbow. Como en la cámara me di cuenta de que llevarla como una startup y montando comités dentro de la cámara que funcionaran cada uno como un grupo de 5 personas, teníamos 8 comités, 5 cada uno, con lo cual teníamos ahí 40 personas dándole una mayor potencia a la cámara, me especialicé en montar equipos muy rápido, ser capaz de lograr resultados y montar otro equipo distinto para otro proyecto. Me di cuenta de que esas habilidades para montar rápido proyectos y ser capaz de gestionar equipos en paralelo, haciendo distintas actividades coordinadas y algunas en paralelo, que eso era exactamente lo que necesitaban las scale-ups occidentales que querían venir a Asia. Es decir, actuar casi como célula madre que es capaz después de convertirse en cualquier cosa, ¿no? Y nos hemos ido especializando en eso. Cuando un proyecto quiere venir aquí, le revisamos la estrategia, le ayudamos a conseguir clientes, partners, inversores. Después, si les hace falta algún tipo de presencia estable aquí, si no les hace falta, pueden hacerlo a base de visitas. Si hace falta una presencia estable, proporcionamos una serie de opciones flexibles de representación, desde part-time gente junior a full-time gente senior, todo tipo de combinaciones. Y luego ya si quieren hacer soft landing y tener oficina aquí, también lo hemos hecho con clientes que expatrian aparte de su staff de la central y lo completan con staff que contratan aquí
también hemos montado equipos con personal en Shenzhen, en Shanghai, y desde aquí además puedes cubrir la región con las ferias de Hong Kong, que son de las más importantes del mundo, o viajando por la región, que es mucho más fácil teniendo a alguien en Hong Kong, poder ir en viajes por la región, porque la mitad de la población mundial está a 5 horas de avión desde Hong Kong. Con lo cual, teniendo un hub aquí, realmente te abres perspectivas a todo lo que está ocurriendo en la región, que ahora que se dice que China está un poco perdiendo un poco de fuelle y se habla de la India, a la India también la tienes a 5 horas. Es decir, incluso aunque vaya habiendo cambios, aquí tienes China, aquí tienes la India, aquí tienes Japón, tienes Corea, te pones a hablar de todos los mercados que hay y Asia es muy interesante porque hay mercados muy desarrollados y otros en desarrollo. Entonces tienes un mix muy interesante con seguridad jurídica, que además te proporciona lugares como Hong Kong, donde el inglés es lengua oficial. O sea que realmente desde aquí es desde donde puedes desarrollar tu proyecto en la región con garantías. Sí, hace algún tiempo, aquí también en España, se estableció la ley de startups un poco para ayudar a esos proyectos emergentes. No sé si a lo mejor también en Hong Kong, bueno, también en todo el país, hay alguna ley específica que avale un poco el emprendimiento dentro de la región. Bueno, en realidad no hay una ley específica llamada con ese nombre, hay distintas iniciativas, pero hay un énfasis muy grande en la importancia de la innovación y el emprendimiento, hasta el punto de que en el norte de Hong Kong, en la frontera con Shenzhen, que es un poco el Silicon Valley de China, está previsto crear lo que se conoce como Northern Metropolis, la metrópolis del norte. Está previsto que sea 17 veces el centro tecnológico de Hong Kong, que ya de por sí es un centro, pues casi como campo de las naciones, o sea que de territorio, quizá un poco más grande. Entonces imagina un territorio 17 veces campo de las naciones, es decir, son 300 hectáreas, un proyecto de 100 billones de Hong Kong dólar, que serían 10 billones de euros. Billones anglosajones, o sea, 10.000 millones de euros en la terminología española, ¿no? Entonces se trata de un proyecto inmenso y esto sería específicamente para hacer un centro tecnológico que sería líder en la región y de los líderes a nivel mundial. Claro. Nos pregunta también el mismo ponente de antes, a ver, José de Beza, perdón, ¿cómo de complicado es aplicar a trabajos allí como persona española? A ver, Sí, buena o dicho pregunta. de otra forma también, si priman a lo mejor, o sea, si hay mucho emprendimiento que viene de fuera, ya sea español o de otra región, o si es más el interior, como la gente local, la que apuesta por emprender, o si son más de trabajo por cuenta ajena. A ver, es que ahí hay como muchas cosas, ¿no? Hong Kong a lo largo de los años ha sido siempre disputándose a veces con Singapur la economía más libre del mundo. Es decir, de hecho hay documentales incluso de los años 70 y 80 de Milton Friedman poniendo a Hong Kong como el paradigma del sueño liberal, ¿no? De lo que sería la economía liberal con mínima intervención del Estado. Y aquí la gente es de emprender, todo el mundo. Todo el mundo está muy volcado a emprender y además hay mucha facilidad. Entonces, por eso decía que no es tanto que haya una ley de emprendedores, sino que forma parte de la idiosincrasia del De lugar. la propia Eh, cultura, sí. claro, porque nació como un puerto de intercambio entre Oriente y Occidente, después se convirtió en un centro financiero, es un lugar de negocios. Realmente, nació como herramienta para los negocios y todo el mundo aquí es increíblemente negociante y siempre tratando de sacar algo adelante, ¿no? Y además, cuando creas una Hong Kong Limited, hay muchas menos restricciones a la actividad que en otros sitios. Tú en la mayor parte de sitios, si abres una peluquería, es una peluquería.
Tú una Hong Kong Limited la abres y por la mañana puedes estar vendiendo helados y por la tarde puedes estar teniendo vendiendo clases de español con la misma entidad. Mientras eso sí está auditado cada año y tú tienes que rendir cuentas y, digamos, hay unos niveles de transparencia mucho más altos que en otros sitios. Pero el reverso de eso, lo bueno, es que tú, sobre la base de esa transparencia, tú entonces tienes una versatilidad muy amplia. ¿Y tú dirías que esa versatilidad también es parte de la cultura o que se forma, digamos, a los estudiantes, a los emprendedores, a que adquieran también esa cultura y esa multidisciplina para poder estar todo el día en pleno rendimiento y en pleno funcionamiento? Yo creo que el espíritu emprendedor lo tienen los chinos en general como cultura. Es algo que lo vemos nosotros mismos. En cuanto llegan chinos a cualquier lugar del mundo, se ponen enseguida a hacer algo, a trabajar, a plantear un negocio, a trabajar por cuenta propia. Eso se mezcla con la cultura liberal de Hong Kong, digamos que sería un poco más la herencia inglesa y eso hace un cóctel impresionante. Después le unimos la tendencia, digamos, el estilo de emprendimiento ya más de tipo startup con inversión de venture capital, que sería más un invento de Estados Unidos, y se genera este cóctel que tenemos aquí, ¿no? Y entonces con las ayudas que hay a través del centro tecnológico, también de Cyberport, Invest Hong Kong, ayuda a establecerse, que aquí vemos que moderé un panel en South Summit y ahí está el representante de Invest Hong Kong precisamente explicando las ventajas de Hong Kong. Pues realmente aquí lo que hay es un cóctel que hace que haya muchísima actividad y ya digo, hay mucha concentración, por ejemplo, de headquarters regionales, entonces aquí puedes hablar con las empresas con los decision makers que a través de ellos puedes lograr entrar en mercados asiáticos habiendo negociado en Hong Kong y no necesariamente en el país de destino. Nosotros aquí negociamos un acuerdo de innovación abierta con Epson, que es una marca japonesa, y lo negociamos a través de la oficina de Hong Kong y en inglés, cosa que si hubiéramos ido a Japón hubiera habido más capas de management y hubiera hecho falta hacerlo en japonés. O sea que esos son una serie de ventajas que tiene Hong Kong que te facilitan mucho. Volviendo a la pregunta de antes, digamos, para contratarte, aquí hay como varios mercados, digamos, ¿no? Entonces, para ser empleado hay varios mercados. Está el mercado local, que trabaja en cantonés. Para eso tendrías que hablar cantonés. Eh, Te va a costar. Es mucho más complicado que el chino mandarín, ¿vale? Entonces, eso sería casi el 60 al 70% de los trabajos aquí te van a requerir eso. Luego hay otro ámbito que sería el ámbito en mandarín, que es todo lo que da servicio a la China continental. Ahí hay un mercado también muy notable. Es un mercado de alto poder adquisitivo porque normalmente tiene mucho que ver con finanzas, tiene mucho que ver, por ejemplo, con aseguradoras, tiene mucho que ver con turismo de alto standing, etcétera, etcétera, y eso es en mandarín, pero eso normalmente pues es para gente que tiene un mandarín perfecto. Si hay alguien en España que lo tiene, que hay gente que va estudiando o que son españoles de origen chino, pues sin duda alguna hay una oportunidad para ellos. Y luego hay un núcleo, digamos, más pequeño, pero que es de muy alto standing, digamos, que sería la parte internacional. Y ahí está los grandes bancos, hay también pues Family Office, hay también el lujo, hay también la restauración. Aquí vienen, por ejemplo, chefs españoles, hay importación de comida y bebida, hay toda una serie de oportunidades. ¿En dónde encaja alguien sin experiencia previa y que, entre comillas, solo hable español e inglés? Pues en el tipo de trabajos en donde el español le vaya a dar
una ventaja competitiva. Por ejemplo, empresas de logística que necesitan tratar con Latinoamérica, empresas de contabilidad que quieren dar servicios en español, todo aquello que necesite una vertiente en español. Por eso también hay gente que viene aquí un poco y da clases de español, etcétera, etcétera. Pero yo recomiendo que para venir a estos mercados se vengan lo medida de lo posible con una beca. Están las becas del ICEX, pero también están, por ejemplo, becas de ICO. Ha habido durante bastante tiempo. Lo que pasa que esta información yo la comento, pero muchos de estos programas van y vienen y depende del año, ¿no? Y también ha habido durante muchos años becas Faro, becas Argo, hay becas de comunidades autónomas, entonces esto mejor mirarlo porque también quedó muy alterado por la COVID y entonces hay que mirar cómo está, pero constantemente hay oportunidades de venir aquí con beca y eso es lo ideal, porque las becas pagan bien, tienes esa seguridad, esa tranquilidad, tú pasas un año aprendiendo, relacionándote. Además, yo una de las cosas que he creado aquí en Hong Kong, junto con un amigo, creamos el chat de españoles en Hong Kong, en WhatsApp. Entonces, cuando llega alguien nuevo, le agregamos y es un foro de ayuda. Cuando la gente necesita algo, pues plantea preguntas como las que están surgiendo aquí y siempre hay alguien que lo acaba de hacer porque llegó hace un par de meses, siempre hay alguien que te soluciona. Entonces, al final buscamos ayudar y entre todos vamos consiguiendo que sea más fácil venir aquí. Qué guay. Pregunta también José que si este tipo de becas para alguien que esté con familia o a partir de qué rango de edad eh, son igual de accesibles o son más para perfiles a lo mejor más jóvenes de alguien que no tenga previsto viajar en familia. Si no me equivoco, la beca del ICEX, la edad de corte son 30 años. Mayor de 30 años ya no podrías. La mayor parte de becas están en torno a esa edad. Entonces, y venir con familia, hay que venir con un trabajo. No recomiendo emprender sin experiencia previa aquí con familia, porque te puede salir el colegio de los niños, si es un colegio internacional, te puede salir por niño por 2.000 euros al mes. Tengo un amigo que tenía dos hijos, se acaba de quedar embarazada su mujer de mellizos. Pronto tendrán cuatro. Eso ya van a ser, si quieren ir al colegio internacional, solo el colegio ya son 8.000 euros. Claro, porque esto Con lo igual es cual, ir un poco en otra vertical, pero mm, no se sabe tampoco las subvenciones o las ayudas que da Hong Kong a las familias. no, 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 Claro, no, ahí no, no. esto es otra liga también. Bueno, Ahí se nota familias del la... mundo. No, lo que hay en todo caso es, a ver, Hong Kong es una ciudad muy cara, pero también es cierto que tiene una fiscalidad mucho más reducida. No hay IVA. La fiscalidad de las empresas, el impuesto de sociedades es del 16,5 y los primeros 200.000 euros tributan al 8,25. Y la fiscalidad del IRPF es como máximo un 15% y va por tramos. Y ahí es donde sí que hay una serie de ventajas fiscales por ser familia numerosa, etcétera, etcétera. O sea que sí que existir existe y tú también puedes elegir en qué zona de la ciudad vives y no tienes por qué ir a colegio internacional. O sea, ahí hay una variabilidad, ¿no? Entonces, también me refiero, no hay que exagerar, yo mismo lo llevo a veces un poco al caso más extremo, pero sí que es cierto que si te quieres mudar aquí con familia y todavía no tienes el product market fit, no tienes un revenue, no tienes tal, dependiendo de las reservas que tengas, te estás Es poniendo en una complicado, situación sí. un poco complicada, ¿no? Entonces, por eso precisamente Crossbow nació para dar unos servicios en donde lo que le recomendamos a cualquiera que vaya a venir aquí es primero hacer un filtro de ver si es viable o no. Segundo, que vaya testeando si realmente tiene capacidad para entrar en estos mercados.
y finalmente que vaya teniendo una serie de opciones incrementales para no tener que hacer una apuesta tan arriesgada cuando está la familia de por medio, digamos, porque ahí ya te estás planteando cosas pues que están en otro orden de cosas, ¿no? Entonces, por seguir un poco con la presentación, porque ya vamos, digamos, acercándonos al final y un poco a los consejos que quería dar, pues ya por contar en qué termina un poco la historia, al menos hasta ahora, es que después de toda esta trayectoria, pues realmente tengo también una trayectoria en lo que es el ámbito local. Yo llevo siendo miembro de la Cámara de Comercio de Hong Kong, pues ahora hará unos 12 años y entré a formar parte del Comité de Europa. La Cámara de Hong Kong es la cámara más antigua y más importante de Hong Kong. Se fundó en 1861, es decir, al poco de crearse la colonia británica. Y recientemente fui elegido presidente del Comité de Europa. El Comité de Europa es casi como si fuera una pequeña cámara dentro de la cámara, porque es una cámara gigantesca de 4.000 miembros corporativos, sin contar los individuales. Y por dar una idea de la importancia que tiene esta cámara, la cámara tiene un representante en el Parlamento de Hong Kong, como si en las Cortes españolas hubiera alguien de la Cámara de España, ¿no? O de la COE. Sería casi más parecido a la COE porque abarca la totalidad de la economía de Hong Kong. Entonces esto, digamos, demuestra hasta qué punto pues es un lugar abierto en el que a mí me han recibido con los brazos abiertos y a medida que tú vas haciendo tu carrera, la gente lo ve, te reconoce y están abiertos a que te integres en el ecosistema local, ¿no? Entonces, por seguir, pues yo ahora mismo en lo que ha culminado un poco esta trayectoria es yo ahora soy el chairman del Europe Committee, soy mentor en los programas de Techstars en Asia Pacífico, soy mentor del Centro Tecnológico de Hong Kong y de otros programas que no los menciono aquí porque son menos conocidos, pero a Salvo, que es un acelerador que hay aquí. También he sido ponente en el South Summit varias veces, de hecho una cosa divertida es que este año en la cartelería aparecía yo porque había una foto de años anteriores que les había hecho gracia, donde estaba yo ahí riendo en uno de los eventos y entonces me pidieron permiso para utilizar la foto y les dije que encantado. La foto a mano izquierda es de un evento de gran prestigio que se organiza en Mallorca que se llama el Foro El Económico y estuve participando en un panel sobre Asia, entonces es un poco en lo que ha desembocado mi trayectoria. Este año somos Supporting Organization del evento más relevante de startups de Hong Kong, sería un poco el South Summit de Hong Kong, el Start Me Up Festival. Somos supporting organization del evento de apertura del día 8 que lo organiza Jumpstart, que es la revista de startups más relevante probablemente de toda la región y son buenos amigos y les apoyamos y entonces nos encanta formar parte de las iniciativas de Ecosystem Building, ¿no? Y entonces ya por terminar, pues tenía aquí apuntadas algunos consejos, cosas que me llamaron a mí la atención de emprender en general, no solo de emprender en Asia, sino de emprender en general. Una de las cosas que te das cuenta es que al principio crees que todo el mundo sabe muchísimo. Tú te lanzas y escuchas a todo el mundo y dices, todo el mundo sabe. Y de repente empiezas a desarrollar tu propio criterio y dices, pues me parece a mí que este sabe un poquito más que el otro, ¿no? Y entonces ves que algunos saben y otros no. Y a medida que pasa el tiempo dices, me parece a mí que aquí no sabe mucha gente, ¿no? Tú mismo, ¿no? O sea, te vas dando cuenta, te vas haciendo más escéptico a medida que vas teniendo más experiencia, ¿no? Y eso es quizá una de las
de las cosas más típicas que hablas con cualquiera, ¿no? De cómo crees que todo el mundo sabe muchísimo, luego te empiezan a entrar dudas y luego te vuelves un escéptico ya por naturaleza y luego ya te vuelves mentor de startups porque tienes el colmillo retorcido y ya ves un poquito dónde están las red flags de todo porque tú mismo has estado ahí, ¿no? Luego, otra cosa de la que me di cuenta es que, aunque sea una obviedad, después, en el momento de emprender por primera vez, no te das cuenta, no todos los negocios crecen orgánicamente. Me di cuenta con muchas cosas. Hay veces en donde para entrar a competir de verdad te hace falta una inversión notable. Y ahí viene otro elemento. No todas las startups son susceptibles de recibir el apoyo de un venture capital. Un venture capital solo puede apostar a startups que, recibiendo esa inversión, pudieran por sí solas pagar el fondo entero. Es decir, hay gente que se acerca a una venture capital casi pensando que es una obra de caridad o venga, ayúdame, que tengo una idea buena, un tal. Y eso hay que hacer mucha pedagogía de decir, una cosa es emprender, que no todas las startups necesitan venture capital. Tú ahí estás dando parte de tu empresa y no todo el venture capital es tan útil. O sea que esto daría para otra ponencia completamente distinta, pero ahí hay... Tomamos la idea, tú no te preocupes. Genial. Pues ahí hay como toda una dinámica un poco a estudiar, ¿no? Que no todas las startups necesitan el venture y no todos, y el venture no siempre está interesado en todas las startups, ¿no? Luego también los partnerships, que es algo a lo que nos dedicamos porque hemos ido desarrollando la capacidad con el tiempo. Los partners son un arma de doble filo. He visto proyectos despegar gracias a los partners. He visto muchos proyectos también atascarse por culpa de un partnership equivocado. Entonces, eso es algo que quizás no se incide lo suficiente cuando se habla con emprendedores de la importancia que puede tener un partnership correcto o incorrecto. Luego, otra cosa que no se dice mucho es que el margen comercial es un seguro. Tú a veces cuando te lanzas, empiezas a ganar dinero y te puede parecer incluso que es mucho. Y dices, bueno, y te entra a veces tentación de competir por precio o tal. Luego viene un problema y se come todo el margen de varios meses. Es decir, te tienes que dar cuenta de que el margen tiene que compensar para que haya unos beneficios, porque si no, una empresa que no da beneficios no es una empresa, es un hobby, realmente. Es decir, tienes que plantearte que tiene que ser, para que sea una empresa, tiene que dar beneficios, tienes que ser muy disciplinado con el tema digamos, del cash flow. Y es importante que haya un margen porque ese margen no está ahí para ese mes en el que se está produciendo el margen es para la actividad de la empresa y la empresa, digamos, pasa también por inviernos, por llamarlo de alguna manera, y tienes que tener tus reservas. Eso es algo que cuando eres emprendedor por primera vez no te das cuenta. Y luego está el tema de los transferable skills. Tienes que ser capaz de aprender de todo porque luego la actividad de la empresa te lo va a pedir. Y yo lo viví con las experiencias que hice con Tradewinds, es lo que luego alimentó la experiencia en la cámara y después en Crossbow. Y ahí me viene a la cabeza, no sé si habéis visto la película Slumdog Millionaire, Sí, eh, en la que el chico, por su preparación académica, a priori no debería saber ninguna de las respuestas. Pero como es un chico espabilado y se va encontrando con una serie de circunstancias en la vida y presta atención, da la casualidad de que va aprendiendo de todo, porque le gusta aprender de todo y presta atención. Luego le viene una situación en la vida que le hace esas preguntas y estaban en el programa como preparados para reírse de él y al final el que se ríe es él porque tenía las respuestas. Entonces no sabes qué preguntas te va a plantear la vida el día de mañana. Si prestas atención a todo, resulta que aprendes cosas que después te resuelven cuestiones que tú no eras capaz de prever. Y bueno, como sé que vamos cortos de tiempo, pero os doy un ejemplo. Al haber sido importador de vino, resulta que viví en primera persona las dificultades que había porque tenías que suministrar poca cantidad de botellas
a cada restaurante y a cada sitio. Y la razón era porque Hong Kong es tan caro, que el espacio es muy caro y tienen muy poco espacio de almacenamiento. Con lo cual, eso ponía una presión muy grande sobre un negocio de importación de vino, porque te acabas gastando mucho en la logística local, porque tienes que hacer muchas entregas. Esto no te lo dice ningún estudio de mercado, y a eso es a lo que me refiero de acabar siendo consultor porque lo has vivido, porque has estado en la trinchera, por llamarlo de alguna manera. Pues bien, nos vino un cliente que quería hacer un estudio de viabilidad de una planta de reciclaje de aceite de cocina, y todo el proyecto se basaba en que los restaurantes acumularan todo el aceite de cocina que iban teniendo que tirar, que en vez de tirarlo lo acumularan en grandes bidones que luego irían a recoger. Y ahí es donde rápidamente me di cuenta, digo, si no tienen espacio ni para almacenar el vino, que lo venden a 8 veces o más el precio que han pagado por la botella, mucho menos van a hacerlo con un residuo. Fuimos, preguntamos, lo comprobamos y efectivamente nos dijeron que bajo ningún concepto, y resultó que no era viable. Entonces ahí es a lo que me refiero a transferable skills. Tú aprendes, entiendes la esencia de cómo funciona el sistema, y cuando luego viene otro proyecto dices, un momento, aquí esto no va a funcionar. Entonces ese sería mi consejo, porque muchas veces una startup a lo mejor no va a salir, pero todo lo que has aprendido es lo que hará que tu segunda startup sí que funcione. Y por eso es clave. Y entonces, ya por ir acabando, porque sé que se nos va acabando el Yo, tiempo, hay yo mucho me tengo consejo que ir, equivocado e inconexo. Alfonso, yo me tengo que ir, pero os dejo con mi compañera Catalina, ¿vale? Simplemente decir en alto que Werner Stein, que perdón si lo he dicho mal, te da la enhorabuena por tus nombramientos, que es que antes no te queríamos interrumpir, y Gracias. Juan Domingo también felicita tu ponencia y también a nosotros, así que muchísimas gracias, Juan Domingo. Os dejo con Catalina, ¿vale? Me sabe fatal tener que dejaros, pero porque está muy interesante y yo estoy muy atenta. Pero te dejo con las conclusiones, Alfonso, y hablamos pronto, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por haberos conectado y luego cierra mi compañera. Buena tarde. Genial, muchas gracias. Que vaya bien. Pues continúo así rápidamente por terminar un poco. Sobre todo hay mucho consejo equivocado e inconexo. Y la clave para ser emprendedor es acabar desarrollando tu propio criterio. Puedes cometer errores, pero si son errores que son coherentes dentro de tu estrategia, al menos hay un futuro por delante, porque vas creando un criterio, y cuando finalmente lo tengas, la empresa saldrá adelante. Si te fijas en todos los grandes emprendedores, tenían un criterio claro, en muchos casos muy claro y digamos visionario, y lo tenían desde un principio. Un emprendedor que no tenga un criterio sencillamente no va a funcionar. Entonces trabaja para crear el tuyo propio. Escucha a todo el mundo, pero no te creas lo que te cuente todo el mundo, incluido yo mismo con lo que te estoy contando ahora. Entonces, rápidamente por terminar, consejos que le doy a la gente que quiera emprender. Tener una buena idea no es lo mismo que tener un buen producto o servicio, que no es lo mismo que tener un buen negocio. Son cosas distintas. Una cosa puede ser una gran idea, pero puede ser una gran idea para un acto de beneficencia, para hacer algo que lo que busca es simplemente ayudar al prójimo. Eso está muy bien, pero esa idea es bonita, pero no necesariamente te va a dar un producto. O tienes una idea muy buena, pero no eres capaz de convertirla en un producto, o no va a ser un negocio. Muy importante separar las tres cosas. Y también un producto de muy alta calidad puede no ser buen negocio. Tú puedes dedicarte al lujo, hacer cosas de altísima calidad, pero por un problema quizá de distribución, etcétera, no eres capaz de vender eh, como necesitarías. Entonces es un gran producto, pero no es un gran negocio. Eso se puede dar. Y hay cosas que son un gran negocio y la gente mira por encima del hombro. Todos los restaurantes de comida rápida son un negocio magnífico, y sin embargo el producto pues quizá no tiene el mismo estándar que un restaurante de varias estrellas Michelin. Entonces, muy importante diferenciar esas cosas, que un emprendedor que acaba de empezar muchas veces no lo diferencia. Otra cosa, tener un plan B
de cuál va a ser el camino que vas a seguir si finalmente no sale. Volviendo a lo que he comentado antes, la distribución es clave, hasta el punto de que recientemente han salido varias declaraciones de Peter Thiel, que es uno de los fundadores de PayPal, de los emprendedores más reconocidos del mundo, que dice que la distribución debe formar parte del desarrollo del producto, que si el producto no va ya adaptado a que haya una distribución directamente no sirve. Tienes que tener un enfoque mental muy fuerte a medio camino entre dejar fluir todo y ser muy zen y tener el estoicismo de ser capaz de resistir los embates que te van a venir y ser minimalista. Tienes que ir a algo muy concreto y hacerlo increíblemente bien. Eso lo resumen en inglés con el concepto de grit, que es ser muy cabezón, sería en español, emperrarte en una idea y tener una convicción muy fuerte. Y ya con esto termino. Recomiendo que si quieres venir a Asia, solo vengas si tienes una base sólida en tu mercado de origen o si tu idea tiene una ventaja competitiva aquí. Si no tiene una ventaja competitiva aquí, desarrollala primero en tu mercado de origen, que es el que te va a dar el margen, que es el que te va a financiar la aventura de ir a otro sitio, ¿vale? Porque si no, te vas a meter en un riesgo excesivo. Salvo que vengas a un país muy concreto y vengas específicamente para hacer algo en Japón, en Corea, en Malasia, en Indonesia, donde sea muy específico que tiene que ser para ese mercado, si quieres venir a la región en su conjunto, vente mejor a uno de los hubs de habla inglesa, como pueden ser Hong Kong o Singapur. Tienes que venir con presupuesto, tienes que decidir la presencia correcta. No te mudes aquí si no puedes justificarlo. Intenta venir primero de visita, intenta tener algún tipo de presencia, después ya te puedes plantear el salto definitivo. Apóyate en profesionales, por ejemplo, como nosotros, y en programas del gobierno, como estoy mencionando, como mencionaba antes, los programas que te subvencionan el marketing en la región, y eso es lo que te va a permitir ir avanzando con garantías. Como comentaba antes, en Crossbow nos dedicamos precisamente a eso, a ayudar a encontrar clientes, partners e inversores. Una vez que se demuestra que hay una atracción en estos mercados, ayudamos a tener representación de distintos niveles, desde más básicos a más elaborados, y cuando se quiere tener un equipo sobre el terreno, ayudamos a hacer el soft landing. Lo que hacemos básicamente es poner a disposición de los emprendedores occidentales, de las startups y sobre todo, normalmente cuando ya están en fase de scale-up, lo que ponemos a su disposición es nuestra experiencia, nuestro network, nuestra infraestructura, con una filosofía lean por la cual puedan ir experimentando en estos mercados hasta encontrar el product market fit, que entonces les permita hacer su apuesta fuerte y realmente sacar partido de todas las ventajas que tiene Asia, que realmente es el conjunto de mercados que van a marcar el futuro. Entonces, este es un poco el resumen de mi trayectoria de casi 20 años aquí, que desemboca en lo que estamos haciendo en Crossbow, y espero que os haya resultado interesante y encantado de responder alguna pregunta más si sigue habiendo tiempo, y si no, encantado de que me escribáis o os pongáis en contacto conmigo por LinkedIn y encantado de seguir la conversación. Fenomenal, Alfonso. Muchísimas gracias por toda la exposición. Ha sido súper completa y súper Gracias. complementarios ambos espacios, ¿no? Desde conocer desde la experiencia propia de entrar en una cultura completamente diferente, emprender y todos estos tips y oportunidades que nos has facilitado en el último momento. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, quiere hacer alguna intervención. Eh, no sé también, Alfonso, si nos das autorización para compartir esta presentación con los presentes y también tus datos de contacto a futuro para que, pues, en caso de que quieran profundizar y quieran tenerte como aliado en ese proceso a futuro, pues puedan llegar a acercarse a ti. Sí, totalmente encantado, muchas gracias. Y todavía no he podido mirar en el chat si había alguna pregunta más, pero si queda alguna, encantado
de darle seguimiento después yo si me las mandáis. O sea que en ese sentido muy abierto y ya digo, no solo yo, aquí el ecosistema es muy abierto, encantado de ayudaros, de daros consejo, de poneros en contacto con quien os pueda ayudar. Y nada, con esta filosofía que tenemos siempre en el ecosistema, igual que hay en Puerta Innovación, que es esta ilusión que tenemos todos por ayudarnos los emprendedores y por ir construyendo un ecosistema cada vez más vibrante, ¿no? Y entonces aprovecho para dar las gracias a Puerta Innovación porque siempre es un placer dar una charla aquí. Gracias, Alfonso. Igualmente, aquí Juan Domingo nos pregunta si vamos a estar dando como más charlas al respecto. En este sentido, recomiendo suscribiros a nuestros canales de YouTube, al boletín y obviamente pues a través de las redes sociales como LinkedIn e Instagram, pues pueden encontrarnos como Puerta Innovación, ¿vale? También Mariano nos dice que ha sido muy interesante toda la información suministrada y las experiencias. Muchas gracias en general. Así que también por otra parte nos solicitan que tú sigas con más charlas. Así que bueno, ya nos has dado como algunos abrebocas sobre diferentes temas que podemos seguir tratando a futuro y bueno, también en tus redes sociales seguro que compartirás más datos. Genial, muchas gracias. Pues yo encantado cuando queráis, yo vuelvo por aquí y bueno, y vamos hablando y muchas gracias al público por asistir y estamos en contacto. Fenomenal, pues nada, un saludo Muchas a todos gracias, y muchas Alfonso. gracias por la presencia. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Pues, Gracias, Madrid. Gracias, Puerta a Innovación. vosotros, a ti, Juan Domingo y Werner, gracias por asistir. Ahí estamos firmes. Gracias. Que vaya bien. Gracias, Werner. Gracias, que vaya bien.